Bien, nuevamente estamos aquí delante de Dios y delante de ustedes, agradecidos de un día más de vida que el Señor nos concede y el privilegio que nos da de poder entrar a cada uno de los hogares que han tenido a bien sintonizarnos a través de las diferentes redes y las diferentes plataformas que forman parte del entramado de la red, de la NED. Pues les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y le invitamos a que se suscriban a nuestros canales para que en el futuro puedan recibir las notificaciones cuando tengamos algunas actividades especiales o minutos antes de hacer la transmisión. Recuerde también compartir este enlace con los diferentes actores de su vida cotidiana, es decir, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de estudio y de trabajo. Recuerde que más bienaventurado es dar que recibir, y seguramente la vida de aquellos que escuchen este mensaje, que es la palabra de Dios, habrá de ser bendecida y usted tendrá también su recompensa. Queremos saludar a los que nos han reportado audiencia desde las diferentes latitudes del mundo, desde Chile y también Brasil, desde Argentina y también desde Colombia y nuestro país natal, Venezuela. Saludamos también a aquellos que nos han reportado audiencia desde España, Italia, desde acá de los Estados Unidos. Mil gracias por apoyarnos con sus oraciones y oramos a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo para que su vida sea transformada y bendecida por la gloriosa palabra de Dios en este día. Bien, hoy he traído un tema que es muy pertinente para cada uno de nosotros, ya que somos hijos de esta vida y todos en algún momento de nuestra existencia pasamos por tiempos altos y tiempos bajos. He titulado el tema de hoy, Levanta tu ánimo y acciona. Levanta tu ánimo y acciona. Y quiero leerles un único versículo, el cual se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 12. Hebreos capítulo 12, verso 12. Así que si pueden abrir sus Biblias, sería muy importante que lo puedan tener abiertas allí, porque vamos a estar leyendo otros versículos de este pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12. Bien, leemos entonces así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 12, 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así que he titulado el tema de hoy, Levanta tu ánimo y acciona. Oramos. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder compartir este pasaje de tu palabra. Te pedimos que traiga revelación y sabiduría a nuestras vidas y que esta revelación pueda empoderarnos, que pueda liberarnos, que pueda pasarnos, oh Dios, a un nuevo nivel de fe y que podamos traer los resultados que tú estás esperando para nuestras vidas. Hoy nuevamente declaramos que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada sitio donde esta palabra es declarada, donde esta palabra es predicada. Padre, y al establecer el reino de los cielos decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice amén y amén. Gloria al Señor. Bien, una pregunta pertinente a propósito de este versículo es, ¿has perdido tu entusiasmo? ¿Has perdido tu ánimo? Y la segunda pregunta es, ¿qué asuntos o qué cosas son las que se vienen a tu mente cuando sientes que esta pregunta te confronta? ¿Cuál? ¿Has perdido tu entusiasmo? ¿Has perdido tu ánimo?
Creo que todos y cada uno de nosotros estamos sujetos día a día a batallas espirituales, batallas mentales, emocionales, batallas de cualquier índole que amenazan nuestras emociones, que amenazan nuestras relaciones, que amenazan nuestra estabilidad económica o financiera, que inclusive afectan nuestra vida espiritual. De hecho, algunos hemos experimentado esos altos y bajos en la vida cristiana con relación a nuestro sentimiento o nuestras emociones o nuestro sentir, como se dice en este tiempo, acerca de las cosas de Dios. La gente valida su experiencia a través de su sentido y a través de su sentir. De manera que en ocasiones escuchamos a gente decir: hoy no he sentido mucho la presencia de Dios, o tengo tiempo que no siento la presencia de Dios en mi vida. Así que hoy quiero hablarte sobre esos ánimos que conspiran y que nos llevan a estar no solamente de manos caídas, sino también a un estado en el que no accionamos para adelantar en nuestra vida en todos los ámbitos a que se refiere cada uno de los aspectos de nuestra vida. La primera pregunta que debemos hacernos en el día de hoy es: ¿cuándo comenzó tu desánimo? ¿Cuándo comenzaron las cosas a convertirse en tu vida en gran manera desalentadoras? Quizá fue el inicio de la ruptura de una relación. Quizá fue el inicio de una enfermedad o la pérdida de un ser querido, la ida de un hijo de la casa. A lo mejor fue una situación financiera deplorable, pobre, calamitosa, que comenzó a traer escasez a tu casa. Quizás fue una mala experiencia con un líder de la iglesia, o fue una mala experiencia con tu esposo o tu esposa, o fue una situación que sencillamente no la puedes explicar en términos de personas o de relaciones. Sencillamente no sabes lo que te está pasando y en este momento te sientes desalentada o te sientes desalentado o te sientes desanimado o desanimada. La palabra ánimo significa todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestra energía. Y cuando una persona se encuentra desanimada, se encuentra sin energía, sin ganas de hacer las cosas, y muchas veces, y esta es la parte más crítica de toda, cuando ni siquiera tiene deseo de seguir viviendo. Todos hemos pasado por esta situación. Basta solamente con que tú puedas abrir el libro de los Salmos y descubrir cómo el salmista David escribió cosas como esta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? ¿Se imagina el dulce salmista o el dulce cantor de Israel sintiendo en su ser el abatimiento, sintiendo en su ser la tristeza? O como escribió en el Salmo 119, verso 25, mi alma está abatida hasta el polvo. O como lo dicen otras versiones, estoy triste hasta lo último, ¿no? De manera que si el mismo David tuvo estas experiencias que lo hicieron sentir tan mal, imagínate ¿qué podríamos nosotros decir? Estamos hablando de aquel que mató al gigante. Estamos hablando de aquel que fue coronado rey de Israel. Un hombre prominente, un hombre con muchas historias de triunfos y con experiencias acerca de Dios de manera impresionante. Sin embargo, él pudo pasar por estas experiencias. El mismo Señor Jesús, camino al Gólgota, camino al Calvario, camino a la muerte, experimentó una agonía de muerte tan intensa que tuvo que orar al Señor, a su Padre Celestial, pidiendo que fuera librado de esa mala hora. Sin embargo, él se doblegó ante la voluntad del Padre, diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Los mismos discípulos, sí, aquellos que vieron cómo el Maestro hacía milagros y prodigios, señales y portentos, se sintieron en un momento determinado también agotados, se sintieron abatidos, se sintieron desanimados.
Sintieron que sus fuerzas se habían acabado. Tenemos nosotros en Marcos capítulo 6, verso 48, que Jesús les había encomendado ir a la otra ribera para encontrarse con él. Así que ellos se montaron en una barca y estuvieron remando hasta que la noche les tomó en medio del mar. Y en medio de una fuerte tormenta, cuando los vientos les eran contrarios, dice que Jesús caminó hacia ellos. Y Jesús, dice la Escritura, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sabe? Estos hombres estaban no solamente fatigados, sino que estaban a punto de desfallecer en medio de esa situación tan terrible que era una tormenta en medio del mar. Dice que Jesús los vio remar con gran fatiga y el viento le era contrario. ¿No te ha pasado que tú, deseando hacer las cosas bien, queriendo adelantarte para cumplir los propósitos de Dios, parece que todo conspirará en tu contra? Parece que tus padres se levantan contra ti, tu pareja se levanta contra ti, parece que la enfermedad se atraviesa para truncar los propósitos de Dios. Pareciera que todo estuviera en contra, pareciera que todos los vientos vinieran contra nosotros de una manera contraria. Pero Jesús, dice la Escritura, quiso ir hacia ellos porque sabía la situación que estaban pasando, de manera que ellos pudieron experimentar lo fatigoso y lo desalentador que es remar en medio de circunstancias que son contrarias. Hoy a lo mejor tú y yo estamos en situaciones que no queremos estar viviendo. Y sin embargo, recordamos o hemos de recordar que Jesús les dio la orden a los discípulos, y aunque ellos estaban caminando en la voluntad perfecta de Dios, ya que estaban obedeciendo el mandato del Maestro, las dificultades no les esquivaron. Las dificultades no se quitaron de su paso. Ellos tuvieron que enfrentar situaciones que les eran contrarias. De manera que muchas veces enfrentamos situaciones en nuestra vida que no significan que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, sino que hay situaciones que se oponen para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿qué hacer cuando esas situaciones contrarias nos enfrenten minuto a minuto, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y se conviertan en años? Hoy vine para traerte esta palabra, porque esta palabra tiene su contexto en el libro de Hebreos, y en este pasaje el Señor nos habla que debemos de poner nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Dice la Escritura que tenemos una gran nube de testigos. Estamos hablando de los paladines de la fe, de aquellos que hablan en Hebreos 11, que taparon bocas de leones, que apagaron fuegos, que conquistaron cosas que nadie podía imaginarse. Se habla de Abraham, se habla de Josué, se habla de Sansón, de Jefté, se hablan de líderes y hombres que en su tiempo hicieron cosas extraordinarias, pero también nos habla de hombres que tampoco pudieron cumplir desde el punto de vista humano quizás lo que todo el mundo esperaba que ellos hicieran. Isaías, por supuesto, es uno de ellos. La Biblia nos habla que algunos no aceptaron el rescate y prefirieron morir a causa de la fe, como pasó con Isaías, que fue aserrado, fue cortado por la mitad. ¿Se imagina? Sin embargo, dice la Biblia que ellos alcanzaron buen testimonio porque creyeron que el que había prometido era fiel para cumplir. Así que hay toda una nube de testigos, hay una nube de hombres y mujeres que han dado testimonio de la fe en nuestro Dios. Y el Señor quiere que nosotros recordemos que todos esos paladines de la fe lograron sus grandes hazañas
porque se mantuvieron firmes en la creencia de que Dios estaba con ellos. Hoy quiero animarte a recordar que el Señor está contigo, que Él no te ha dejado ni te ha desamparado. Que si tú sientes, que si tú percibes que hay vientos que están en tu contra, no es para que tú pienses de que Dios te ha abandonado, de que no hay esperanza o que Dios no va a cumplir lo que te ha prometido, sino que tú debes mantener las manos en alto y las rodillas inclinadas, buscando y dependiendo del Señor, porque más fácil es desanimarse y dejar todo abandonado. Por lo tanto, que nos dice nuestro pasaje en principio y hablando, ese por tanto esta es la razón, el por qué. Es decir, por tanto es, Jesús ha hecho lo que le correspondía como sumo sacerdote, como máxima expresión del sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Ha hecho todo lo que tenía que hacer. Él entregó su vida por nosotros. Él envió su Espíritu Santo. Él nos da su presencia y su fortaleza. Y que debemos recordar que si Jesús padeció por nosotros, debemos armarnos con el mismo valor. Y ese, por tanto, significa que no debemos flaquear, que no debemos desanimarnos. Es muy fácil dejar todo botado y dejar las cosas a merced de la circunstancia y a merced de la casualidad. Pero Dios no quiere que nosotros nos desanimemos. El Señor no quiere que nosotros dejemos todo abandonado, sino que nosotros nos levantemos en fe, creyendo y declarando la palabra que ha sido declarada a favor de nuestra vida. ¿Cuál ha sido la magnitud de tus dificultades y de tus problemas? ¿Cuál ha sido el tamaño de tu circunstancia? Tú me dirás, pastor, perdí un hijo. Me dirás, pastor, perdí mi familia. O estoy en un lugar solo o sola. Me siento desamparado y desamparada. A lo mejor dirás, pastor, mi economía está demasiado resentida al punto que he pasado serias necesidades. A lo mejor me dirás, pastor, he estado batallando con una enfermedad por mucho tiempo y pareciera que nunca encontraré que se alivie mi dolor. No sé cuántas de esas batallas se están enfrentando en este tiempo, pero la Escritura nos dice que debemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La gran pregunta es, ¿será que nosotros estamos sufriendo más de lo que sufrió Jesús cuando murió en la cruz por nuestros pecados? Cuando se puso en nuestro lugar para morir por nuestras iniquidades. En el verso 3 de Hebreos 12, que es donde estamos sacando nuestra enseñanza en el día de hoy, en el capítulo 12, dice, considerad. Considerar significa presten atención a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y nos dice el escritor a Hebreos que nuestra lucha no ha llegado al punto de sangrar sangre. Es decir, casi todas nuestras batallas son batallas mentales, batallas emocionales y por supuesto quizás con mayor o menor grado las que son a veces difíciles de soportar, que tienen que ver con el dolor que nos produce una enfermedad. Pero la Escritura nos dice que nuestras luchas no han llegado al punto de sangrar sangre, que debemos recordar que Jesús se hizo maldición, que Jesús murió en la cruz y antes de esa muerte sufrió la vergüenza, sufrió ser lacerado con látigos en sus espaldas, ser burlado, ser además de eso objeto de la burla y de la vergüenza y del escarnio de miles de personas cuando él moría en la cruz. Su cabeza fue horadada con una corona de espinas. Sus manos y pies fueron traspasados con clavos. Y durante más de 3 horas estuvo colgado en una cruz, sufriendo
dolores indecibles, como dice la Escritura. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sufrió por nosotros los dolores que merecían nuestros pecados. Y Jesús murió para que tú y yo hoy obtuviésemos salvación y vida eterna. Hoy hemos de recordar que nunca podríamos sufrir más de lo que Él sufrió. ¿Sabe? Yo siempre recuerdo en alguna ocasión en mi vida en la que me han tenido que hacer alguna intervención quirúrgica o algún tratamiento doloroso desde el punto de vista médico o clínico. Y cuando he pasado por ese proceso, siempre decía mientras que estaba pasando por ese momento: Señor, pero esto nunca ha podido ser más de lo que tú sufriste por mí. Yo quiero que tú recuerdes a partir del día de hoy, que nunca podrá ser más doloroso tu presente realidad que lo que sufrió Jesús en la cruz por ti y por mí. Y hemos de recordarlo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hoy necesitamos saber que hay promesas de Dios para nuestra vida y que no importa lo grande que sean nuestras dificultades, Dios nos ha prometido que junto con la prueba vendrá la salida a nuestras dificultades. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, lo dice de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no dejará ser probado más de lo que podéis. Antes bien, juntamente, escucha esto, con la prueba proveerá también la salida para que lo podáis soportar. Dios te va a dar la salida en medio de esta dificultad. Él proveerá, Él pondrá una mesa en el desierto. Él hará que salgan ríos en medio del sequedal. Dios pondrá el ánimo requerido para que tú puedas enfrentar las dificultades del presente momento. Pero has de recordar que hay un por tanto. Esas promesas tienen que alentar tu corazón en este momento para que puedas mantener tus manos levantadas y esas manos que quizás han estado caídas y que definen un estado de ánimo puedan llevarte a una acción que están simbolizadas con las rodillas paralizadas. Rodillas y manos. Manos y rodillas, dice nuestro pasaje. La palabra, la letra que se usa acá para unir estos dos elementos o estos dos miembros de nuestro cuerpo es la letra I. La palabra I en esta es una conjunción o es un nexo, es una clase de palabra que desde el punto de vista sintáctico funciona como un enlace de palabras. Es cuando decimos él y yo, o cuando decimos, ¿verdad?, fulano y sutano. La palabra, la letra I une esos dos objetos. En nuestro pasaje une estos dos hechos que para Dios marcarán y para nosotros la diferencia entre vencer o perder, entre ganar o ser un fracasado. Y es levantar nuestras manos caídas y poner en funcionamiento nuestras rodillas paralizadas. Es importante que podamos entender que las manos representan la capacidad para dar, la capacidad para hacer, la capacidad para adorar, la capacidad para orar al Señor. Las manos
Simbolizan la dependencia de Dios. Cuando levantamos nuestras manos, le decimos a Dios que dependemos de Él. Nuestras manos se levantan para reconocer cuán grande es Dios. Cuando nuestras manos están caídas, no es otra cosa que una expresión de una actitud interior que simboliza: estoy derrotado, me siento desanimado. Por eso es que la Escritura ordena que los hijos de Dios, en un momento de debilidad, digamos: fuerte soy. Y cuando usted declara esa expresión, fuerte soy, inevitablemente su cuerpo entrará en acción para cambiar ese metalenguaje corporal de fracaso en uno de éxito, en uno que simboliza una persona emprendedora, una persona que sencillamente está dispuesta a la acción. Cuando tenemos unas manos caídas, demostramos con esto que no tenemos a un Dios vivo, que no tenemos a alguien que reconocer en los cielos, que no tenemos nada que hacer. Levantar las manos desde el punto de vista práctico simboliza nuestra actitud frente a la vida. ¿Sabe? Es importante que nos digamos cada día: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque usted vea que todo se le está cayendo a pedazos, que aunque sienta la debilidad, usted puede decir: fuerte soy. Que aunque usted pueda ver la enfermedad, diga: por sus llagas fui curado. Que usted pueda tomar la palabra como una medicina y aplicarla día a día, momento a momento, hasta que la realidad de esa promesa venga sobre usted. Pero las rodillas simbolizan la capacidad de movilidad. Las rodillas también es la actitud de humildad y de sumisión, de flexibilidad y de lealtad. Cuando usted dobla sus rodillas, usted reconoce que hay alguien más alto que usted se somete a Dios como Padre Celestial, que usted reconoce que está por debajo de Él y que Él todo lo puede. El escritor a Hebreos alienta a todos sus hermanos creyentes a que tengan la actitud correcta. La adoración no puede cesar. La dependencia a Dios no puede cesar. Nuestras oraciones no pueden cesar. ¿Sabe por qué? Porque las oraciones es la materia prima de Dios para que pueda dar la respuesta a nuestra vida. Pero si nuestras manos están caídas, no puede haber avance en nuestra vida cristiana. Y usted me dirá: pastor, pero es que no siento ánimo, porque no siento las ganas de hacerlo. ¿Sabe? Con más razón tiene que buscar, con más razón tiene que bregar, con más razón tiene que empeñarse hasta que la respuesta de Dios venga sobre su vida. Por eso es que la Escritura nos dice que Jesús le refirió una parábola acerca de la necesidad, escuche, necesidad de orar siempre, siempre, no a veces. No en los momentos de que las cosas están mal, no, siempre. Aunque las cosas estén bien, hay que orar. Aunque las cosas estén mal, hay que orar. Aunque las cosas estén transicionando, hay que orar. Aunque las cosas estén estables, hay que orar. ¿Sabe por qué? Porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente tratando a quien devorar. Y si nos dormimos, y si nuestras manos decaen, el enemigo va a vencer y va a asaltar los muros de protección que han sido levantados por Dios a nuestro favor. Mire cómo lo dice la Escritura en un pasaje en Éxodo capítulo 17, verso 11, para que se dé cuenta que aunque esto usted quizás no le dé mucho valor, mire lo que ocurrió en Éxodo 17, versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amalek eran los enemigos del pueblo de Israel. Y había una lucha terrible. Y cuando Moisés dejaba de levantar las manos porque se les cansaban, y las bajaba,
Amalek comenzaba a derrotar el pueblo de Israel. Pero cuando él volvía a levantar las manos, entonces el pueblo de Israel se levantaba y lograba grandes victorias. Hasta que viniendo Aarón y Hur le tomaron de las manos y las pusieron en unas piedras y las mantuvieron en alto hasta que fueron derrotados todos los enemigos de Israel. ¿Se imagina qué hubiese pasado si Moisés hubiese dicho: ya estoy cansado, nadie me está ayudando, nadie me apoya, nadie me da un espaldarazo, nadie me dice que lo estoy haciendo bien? ¿Se imagina que hubiese Moisés esperando la aprobación de los demás para seguir avanzando? Pues Dios te está llamando en este día a que no importa que nadie te vea, que no importa que nadie te esté animando. Yo quiero que te animes con esta palabra y que recuerdes que Dios está contigo, que si Dios es la fuente de toda tu fuerza y de toda tu energía, tú vas a terminar bien tu carrera. El escritor a los hebreos dijo: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Que no pierdas tu dependencia de Dios, que no pierdas la acción, porque así como las manos representan la actitud, las rodillas representan la acción. No dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de declarar la palabra, no dejes la integridad, no dejes la fidelidad a Dios, no dejes de declarar la palabra como si fueran saetas a favor de la vida de tus hijos, a favor de tu vida, a favor de tu economía, a favor de tu salud. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, la Sagrada Escritura dice, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú no puedes dejar que la voz de Dios se eclipse, se apague, porque escuchas primero las voces del mundo, las voces de las malas noticias, las voces de las falsas creencias, las voces de tu incredulidad o las voces de tus malos pensamientos. Nuestros pensamientos necesitan ser renovados por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser transformados por Dios, pero Dios no podrá transformarnos a menos que abracemos la palabra de Dios, al menos que creamos la palabra de Dios, al menos que comencemos a accionar a favor de esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque la fe sin obras está muerta. Y tú me dirás: pastor, ¿y cómo hago? Levántate temprano y busca el rostro de Dios, aunque no sientas nada. A lo mejor va a pasar un mes, a lo mejor va a pasar un par de semanas o un par de días. Pero sabes, si comienzas a dar pequeños pasos de fe, Dios va a honrar ese pequeño esfuerzo y va a premiar, porque Dios es galardonador de lo que le busca, es galardonador de lo que esperan en Él, es galardonador de los que creen en Él. Creer es una acción. Obedecer a Dios es una acción. Tienes que honrar a Dios con tus bienes. Tienes que honrar a Dios con tu tiempo. Tienes que honrar a Dios con tus palabras. Tienes que honrar a Dios con todo lo que hagas. Pero sobre todo, no puedes dejar de adorar a Dios. No puedes dejar de orar a tu Dios. No puedes dejar de hacer lo que Dios te ha ordenado. La Escritura nos dice en este pasaje, ¿verdad? Haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay algunas cosas en tu vida que Dios está esperando desde hace mucho tiempo sanar. Un vicio que quizás no has terminado de soltar, un hábito que quizás te tiene esclavizado, pero que no te has decidido a mantener las manos en alto, en una actitud de adoración, en una actitud de dependencia, en una actitud de acción hacia el Señor. Y eso te está impidiendo avanzar, porque a lo mejor has estado cojeando de ese pie por mucho tiempo, pero tu falta de devoción, tu falta de entrega, tu falta de sacrificio. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que se quebrantó tu espíritu?
delante de la presencia de Dios en oración? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor: Señor, lléname con tu presencia? Señor, lléname con tu gracia. Señor, quiero más y más de ti. ¿Cuándo fue la última vez que tu espíritu se conmovió por las almas? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por aquellos que no conocían al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que serviste al Señor? Y si ahora estás sirviendo, lo estás haciendo con devoción, con entrega. Lo estás haciendo porque le amas o porque sencillamente estás buscando el reconocimiento que quizás hasta el momento no ha llegado. Tú no necesitas reconocimiento de nadie. Tú lo que necesitas es una experiencia con el Señor y que Él pueda llenar tu vida con su presencia, con su gracia y su bendición. Tú me dirás: pastor, he estado mucho tiempo desanimado y no sé cómo comenzar. Comienza levantando tus manos y diciendo: Señor, te necesito. Comienza doblando tus rodillas y diciéndole al Señor: no lo puedo hacer si tú no me acompañas. El Señor está esperando que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pero tú tienes que hacer tu parte. Y ese, por lo tanto, significa que hay cosas que tú y yo únicamente podemos hacer y nadie más lo hará por nosotros. Hoy yo quiero invitarte a que te sacudas, porque el agotamiento espiritual, la depresión, el desánimo y la desesperación nos pueden vencer. Y solo si tú dependes de Dios, si tú decides levantar tus manos y más que una acción física, tú decides hoy romper con tu inacción, es decir, con no hacer nada. Si tú decides comenzar a creer a Dios a partir de este momento y decirle: Señor, yo creo en tu promesa, yo creo en tus palabras y yo voy a la otra orilla, aunque se levanten tormentas, aunque se levante la lluvia, aunque se levanten las dificultades, voy a ir a la otra orilla como tú me lo ordenaste. ¿Sabes? Jesús irá a tu encuentro y te encontrará quizás en medio de la tormenta, quizás en medio del mar, y Él te dirá: yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Hoy necesitamos esas rodillas que se paralizaron, comenzar a accionarlas para que podamos ver el avance de Dios en nuestra vida, el avance de Dios en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Proponte establecer un plan, una estrategia, metas que te adelanten al propósito de Dios. El escritor al libro de Hebreos dice: levanten las manos caídas. Es decir, comiencen a hacer cosas en fe. Y además le dice: las rodillas paralizadas, comiencen a avanzar. Y tú me preguntarás, y con esto termino: pastor, ¿cómo comienzo? Comienza levantándote temprano, dedicando un tiempo a la oración. Antes de salir a la calle, dedícalo a la oración. Comienza a compartir tu pan con el que no tiene con qué comer, para que venga la provisión a tu casa. Comienza a adorar a Dios aunque no hayan motivos de adoración aparentes. Comienza a depender de Dios, arrodillándote y diciendo: Señor, sin ti nada puedo hacer. Que tus proyectos primero gocen de la venia o de la aprobación del cielo, y que tú, antes de comenzar cada proyecto, bien sea para mudarte, bien sea para cambiar de trabajo, bien sea para comenzar una nueva relación, con ellos, estos proyectos cuenten con la bendición de Dios. Así que allí donde estás, quiero animarte a que levantes tu ánimo y que acciones, y que desde el punto de vista espiritual comiences a hacer lo que Dios te ha ordenado hacer, y es: vuelve a tus primeras obras, vuelve a tu inicio, al inicio donde la presencia de Dios estaba sobre ti, donde tú te gozabas delante de Él. No has batallado hasta sangrar sangre. Todas las dificultades
que tú y yo hemos pasado y estamos pasando son aquellas que son puramente humanas. Pero fiel es Dios, que nos dará junto con todas estas dificultades la salida para poder alcanzar nuestra victoria. Allí donde estás, pon tu mano en tu corazón y quiero que repitas conmigo esta oración. Di: Señor, vengo a ti, he escuchado tu voz y reconozco que he bajado mis manos y mis rodillas quedaron paralizadas. Pero hoy, Señor, pongo en acción lo que tú me has dado. Comienzo a declarar la palabra sobre mi vida. Comienzo a creer, Señor, en tus promesas. Comienzo a compartir mi pan. Comienzo a compartir, Señor, la palabra. Comienzo a obedecerte las cosas simples. Dejaré, Señor, el odio. Dejaré, Señor, la murmuración. Dejaré, Señor, la maldición. Y abrazaré la bendición. Y abrazaré, Señor, el amor y la buena voluntad para los hombres. Hoy te pido, Señor, dile: hoy te pido, Señor, que me llenes con tu Santo Espíritu, que derribes toda fortaleza mental, que derribes, Señor, todo aquello que me impide levantar mis manos y doblar mis rodillas delante de ti. Que todo aquello que me impide avanzar, Señor, se ha quitado en el nombre de Jesús. Dile: Señor Jesús, clamo a tu sangre. Clamo a la sangre de Jesús en esta hora. Que tu sangre, Señor, me limpie de todo pecado. Me limpie, Señor, de todo aquello que ha enredado mi vida. Hoy recibo por la fe la unción de tu Espíritu y te doy gracias. Amén y amén. Allí donde estás, continúa con tus manos en tu corazón si te es posible. Quiero orar a favor de tu necesidad, no importa cuál sea. Quiero orar por salud, quiero orar por paz, quiero orar por dirección, quiero orar por tu familia, por tus necesidades. Así que allí donde estás, inclina tu cabeza y si te es posible, pon tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada hija y cada hijo que en esta hora, Señor, pone su mano en su corazón en un acto de fe. Envía en esta hora, Señor, tu palabra y sana sus cuerpos. Permite que en esta hora, Señor, una saeta de salvación, una saeta de salud, una saeta de liberación, Padre, atraviese sus vidas de tal manera, Señor, que ahora reciban sanidad por el poder de tu palabra, oh Dios, y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por cuya herida, dice tu palabra, nosotros fuimos curados. Reprendemos toda malicia del diablo, todo espíritu de opresión en la mente, todo espíritu de opresión en los cuerpos, todo espíritu de opresión en los hogares, en el trabajo, en los estudios, en las relaciones. Atamos los poderes de las tinieblas y los declaramos inoperantes. Hoy declaramos, oh Dios, virtud fluyendo en sus cuerpos, en sus mentes, en sus almas. Ahora, Rey, yo bendigo a tu pueblo con la bendición, Señor, y la autoridad que tú has dado a ministros y a pastores, declarando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, gracias nuevamente por acompañarnos hasta esta hora. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Un mensaje sencillo, pero al mismo tiempo aleccionador, porque siempre debemos recordar no desmayar, no bajar nuestro ánimo, sino que debemos accionar. Y es cierto que enfrentamos todos los días situaciones que en ocasiones no sabemos ni cómo lidiar, pero Dios tiene la respuesta y la solución a nuestra necesidad. Recuerda siempre mantener tus manos levantadas y tus rodillas accionadas para que la bendición de Dios no se haga esperar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este mensaje con tus familiares, con tus amigos. Recuerda nuestra
el enlace en la página, aparece allí en la parte inferior nuestro sitio oficial misobrelarroca.com. En la parte superior derecha aparecen los enlaces de Facebook, Instagram y YouTube. En Facebook síguenos en Mi Sobre la Roca para que puedas ver no solamente este mensaje sino los anteriores. También puedes hacerlo en Instagram en MISLR. Síguenos en Instagram. Y finalmente puedes también hacerlo en YouTube suscribiéndote a nuestro canal Ministerio Internacional Sobre la Roca. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda orar por estos servidores tuyos y que Dios te bendiga. Y Dios mediante, para una siguiente oportunidad, nos vemos a esta misma hora. Bendiciones.